Hola, soy el padre Juan Pablo Lira y este es el primer video de 4 en el que hablaremos de la oración cristiana. Y me gustaría empezar con un punto del catecismo de la Iglesia Católica que nos puede contextualizar y dar muchas pistas que seguiremos después para profundizar en el tema de la oración. Se trata del punto 2567. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. La primera idea que nos comunica este punto del catecismo es que la oración es respuesta. Dios nos habla. Dios habla constantemente de muchísimas maneras. Y en la oración el hombre escucha a Dios y le responde. Es un encuentro con alguien. Es un diálogo, aunque el hombre no quiera. Y en este punto vemos cómo sucede, que el hombre olvida a su creador, el hombre incluso acusa a Dios de que es que Dios no me hace caso, es que Dios no le importa, es que Dios no me escucha. Pues aunque pensemos incluso que Dios no existe, Dios nos sigue buscando, Dios nos sigue hablando. Continúa el punto. Esta iniciativa del amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco. Un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de actos tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Y en esta segunda parte del punto leemos cómo la oración tiene un horizonte infinito, porque es conocer a Dios. Y en la medida que vamos conociendo a Dios, nos vamos conociendo a nosotros mismos. Nosotros mismos somos un misterio. No alcanzamos a conocernos ni a nosotros ni a las demás personas, pues Dios es un misterio infinitamente más grande. Pero también cuando vamos conociendo a Dios, vamos conociéndonos a nosotros mismos en la verdad de nuestro ser. Dios es el espejo más verdadero en el cual nos podemos mirar. Dios es el que también nos va diciendo qué espera de nosotros, para qué nos ha creado, cómo Él espera que reaccionemos en las diversas circunstancias de la vida. Dios es el que nos mueve a rezar. La oración no es un simple descanso, una simple reflexión, un conseguir la paz interior, respirar, sentir cómo respiramos, enfocarnos y desestresarnos a través de esa práctica. Esas prácticas no son malas. Esas prácticas, muchas de ellas de origen oriental, ayudan a conseguir un cierto equilibrio interior. Meditación a veces se le puede llamar. Estoy meditando, estoy sintiendo pues el entorno y siento una gran paz. Muy bien.
Eso está bien, pero eso no es oración. La oración es encuentro con Dios, es diálogo con Dios, es, como leíamos al final de este punto, es relacionarnos con Él. No necesariamente de modo racional, en el sentido de estar dialogando con palabras y con conceptos, sino también con acciones, con miradas, con afectos del corazón, pero dirigidos a alguien, a Dios directamente. Pasar tiempo con Dios, aunque no le estemos diciendo nada activamente en ese momento, no le estemos leyendo el Evangelio en ese momento, pero sabemos que, por ejemplo, está el sagrario y yo voy a estar un rato con Él, porque sé que está ahí, lo voy a acompañar, voy a estar atento a ver qué me dice, pero simplemente voy a estar dedicándole ese tiempo de mi día a Él. Pues eso ya es una oración muy valiosa. La oración, como decíamos, es la respuesta que el hombre da a Dios. Y sin embargo, esa respuesta es posible no solo porque Dios nos ha buscado ya antes y nos ha dirigido a la palabra, sino también porque Dios ya está dentro de nosotros y nos mueve al diálogo, nos mueve a buscarlo. Dice el punto 2670 del Catecismo: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien, con su gracia preveniente, nos atrae al camino de la oración, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. ¿Cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente a comenzar y a terminar cualquier acción importante. Bueno, ya veremos un poco más adelante cómo la oración cristiana es trinitaria y nos debe llevar a tratar al Padre y tratar al Espíritu Santo también, directamente. Hemos empezado con este punto del catecismo para ubicarnos en la grandeza de la oración. ¿Cómo han definido la oración los santos a lo largo de la historia? La típica definición, pues es aquella de elevar la mente a Dios, de San Juan Damasceno. Elevar la mente a Dios. Diálogo con Dios, es hablar con Dios, es un coloquio con Dios. Dice Santo Tomás, el acto de la razón que aplica el deseo de la voluntad a Dios. San Buenaventura, piadoso afecto de la mente dirigido a Dios. Los autores que acabamos de citar ubican la oración más en el entendimiento. Como decíamos hace un rato, la oración no es simplemente hablar racionalmente en ese sentido, sino también los afectos del corazón. Y acudimos ahora a las doctoras de la Iglesia, a Santa Teresa de Jesús, a Santa Teresita del Niño Jesús y a Santa Catalina de Siena. Ellas definen la oración sin acudir a la razón, en el sentido de hablar de diálogo o de entendimiento o de inteligencia, sino se centran más en el afecto, en la amistad. El santo deseo, la buena y santa voluntad es oración, dice Santa Catalina. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, dice Santa Teresa, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Como decíamos hace un rato, el ir a pasar un rato en el Santísimo, estando ahí, ese tiempo con Él, porque sabemos que nos quiere,
sabemos que es nuestro amigo, aunque no estemos diciendo nada en ese momento, aunque no estemos reflexionando sobre ningún tema concreto, pues el estar ya ahí, eso es oración. La oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría, dice Santa Teresita. Como decíamos, no son definiciones en las que el elemento racional sea el más importante, resaltando que la oración, lo más importante en la oración no son las ideas profundas, sino el amor que ponemos en ella. Y comentaba el profesor Javier Cecé, profesor de la Universidad de Navarra, de Teología Espiritual. Recientemente vi unas clases de él y tomo mucho material de lo que decía ahí en esas clases sobre la teología de la oración. Comentaba cómo es algo muy lógico que sea así, que la oración dependa más del amor que de la capacidad intelectual, porque la capacidad intelectual es muy distinta de una persona a otra, y unos tienen una gran capacidad intelectual y otros no tanta. En cambio, la capacidad de amar es igual en todos. Todos podemos amar y todos estamos llamados a amar, a convertir nuestra vida en un acto completo de amor a Dios y a los demás. Por eso la oración más agradable a Dios es la oración en la que hay más amor. Y también cualquier persona, incluso aunque padezca de su capacidad intelectual, puede hacer oración. Y mencionaba don Javier Cecé como precisamente el papá de Santa Teresita, que es santo, al igual que su mamá, terminó sus días en un manicomio. Y aunque pues tenía esa capacidad racional afectada, su capacidad de amar, pues esa sí, está bien ordenada hacia Dios. Tenemos pues claro que la oración es el diálogo con Dios, es escuchar a Dios y hablarle. Por lo tanto, hemos de detenernos un momento en las condiciones para escuchar a Dios. Decimos que Dios nos habla constantemente, pero muchas veces no lo oímos. ¿Por qué? Pues lo primero que necesitamos para oír a Dios es el recogimiento. Es el tener el oído atento. Es importante el recogimiento exterior, pero más importante aún el recogimiento interior. Hablemos primero del exterior. Vemos en el Evangelio muchas veces cómo Jesús se aparta. Incluso nos da el consejo de estar en un lugar adecuado para orar. Cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Nos anima a aislarnos un poco del bullicio, del ruido exterior, de la música, de las imágenes y recogernos. Por eso es muy adecuado el oratorio para hacer oración, porque es un lugar preparado, la iglesia, la capilla, un lugar donde la gente está rezando y sabes que ahí puedes rezar y que no te van a estar interrumpiendo. Si no se puede ir, si no se puede acudir a ese lugar, pues en un lugar apartado, en tu casa o en donde estés, en el que no haya tanto ruido exterior, tanto movimiento. Y si no se puede eso, pues ni modo, ahí donde estés, donde te encuentres, incluso en el camión, en el metro, en el automóvil, en el avión, en donde estés, si te estás trasladando, pues ahí mismo puedes realmente conseguir un recogimiento si no hay otra opción. Jesús busca la oración en la madrugada, después de
aquel pasaje, ¿te acuerdas en Cafarnaúm cuando Jesús cura a la suegra de Pedro y después vienen muchas personas a que los cure, ciegos, endemoniados, mudos, y Jesús los va curando uno a uno? Al día siguiente en la mañana los apóstoles lo buscan. ¿Dónde está Jesús? Y no lo encontraban hasta que en un lugar apartado lo encontraron haciendo oración, porque de madrugada se había levantado a rezar, a buscar un lugar apartado, silencioso, en el desierto, por supuesto. Jesús ora después de la multiplicación de los panes y de los peces. Les dice a sus apóstoles, vayan al otro lado del lago y yo los voy a alcanzar después. Y se sube a la montaña y está en la noche en oración. De hecho, el único momento en el que vemos a Jesús enojado es precisamente cuando entra en el templo y están ahí los vendedores de palomas y de animales y los cambistas haciendo ruido, haciendo barullo, impidiendo la oración. Jesús se enoja y los echa. Han convertido la casa de mi padre, la casa de oración, en un lugar de comercio, en un mercado. Fuera de aquí. Pues así también tenemos que alejarnos de las distracciones exteriores, del ruido, de la música, incluso de la comodidad. Estás en un lugar muy cómodo, pues eso te va a impedir la oración. Eso es lo que se refiere al recogimiento exterior. Ahora hablemos un poco del recogimiento interior, que se refiere a pues las imágenes que pasan en nuestra mente, los ruidos, las conversaciones, las situaciones que nos imaginamos constantemente. Debemos de procurar apaciguarlas para concentrar nuestra mente en Dios que nos ve, que nos habla. Orar es ponerse en manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo más profundo de nuestros corazones. El primer requisito para la oración es el silencio. Las personas de oración son personas que saben guardar silencio. ¿Qué tanto eres tú una persona que sabe guardar silencio? A veces el silencio nos pone inquietos porque no sabemos hacer oración, porque no sabemos estar tranquilos con nosotros mismos y quizá en nuestro interior hay cosas que no nos gusta enfrentar y las evitamos pues con entretenimiento, con imágenes. Somos personas que se aburren porque no saben valorar el silencio. El silencio es el portero, decía San José María, de la vida interior. Si queremos tener vida interior, si queremos hacer oración, necesitamos el silencio para poder hablar con Dios. No basta el silencio. A veces podemos guardar silencio, evitar distracciones y concentrarnos en nosotros mismos y en lo que pensamos sobre algún tema. Seguramente alguna vez has tenido alguna preocupación, algún problema que resolver y te has aislado un poco para poder pensar en ese tema y poder resolverlo y poder valorar los pros, los contras. Si hago esto, tal, si hago lo otro, no sé cuánto, qué posibilidades tengo de esto. Es una reflexión, un monólogo. Eso no es oración. Oración es hablar con Dios. Eso que te preocupa, eso que le estás dando vueltas, dirígeselo a Dios y entonces se convierte en oración. Señor, tengo este problema con esta persona. Se me ha ocurrido hacer esto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué me recomiendas? ¿Tú qué harías ante esta situación? Pues no se nos ocurre nada. Pues leemos el Evangelio, leemos la vida de los santos,
Entonces es como escuchamos la voz de Dios. ¿Cómo escuchar a Dios? En primer lugar, buscar el recogimiento. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? A través de la Sagrada Escritura, en primer lugar. Es la palabra de Dios que nos ha dirigido, que te ha dirigido a ti, en concreto. Eso está escrito para ti. Y tiene algo que decirte, algo que enseñarte. Es tan perfecta la palabra de Dios que es capaz de decirnos siempre algo impresionante. No creas que ya por haber leído la Biblia una vez en totalidad, los evangelios a lo mejor varias veces, ya conoces el sentido de todas las cosas. Conocemos bien poquito. Si estudiamos, si meditamos, si hacemos oración, pues Dios nos va llevando al conocimiento del misterio. Como decíamos hace un rato, estamos con un problema, ya lo hemos reflexionado y luego vamos a hacer un rato de oración. Y ese problema vuelve a nuestra mente, pues porque es lo que nos preocupa. Pues se lo platicamos a Dios y le preguntamos, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Qué harías tú? Guardamos silencio, leemos un poquito, volvemos a recordar lo que habíamos resuelto acerca del problema y en eso nos llega una luz. O al leer precisamente cómo hizo Jesús ante una situación, pues recibimos la iluminación de cómo a Dios no le gusta lo que estamos pensando, porque estamos pensando en términos de un poco de venganza. Él nos hace ver en la oración, oye, mira, esto que te está molestando tanto, esto que estás pensando hacer, pues está movido por un deseo no recto. Así nos habla Dios, a través de la Sagrada Escritura, en la cual nosotros pues también podemos aprender a introducirnos como animaba San José María, como un personaje más. Leer el pasaje, descubrir quiénes son los personajes, entender un poquito mejor también lo que se está diciendo ahí. A veces no entendemos porque nos falta un poco de vocabulario, nos falta un poco de cultura sobre ese tema en concreto. Cuando se habla de las diferentes monedas que había en esa época, por ejemplo, en la parábola de aquel rey que tenía un siervo que le debía 10,000 talentos. Y como no tenía cómo pagarlo, el rey mandó que lo metieran en la cárcel hasta que le pagara todo. Y él le pide, por favor, perdóname, te lo voy a pagar todo. Y el rey se compadece y lo perdona. Y luego este salió y había uno que le debía una poca cantidad y no lo perdonó. Bueno, ese pasaje habla de 10,000 talentos, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son miles de años de trabajo. Si se hace el cálculo, son miles de años de trabajo. O sea, este hombre no iba a poder pagarlo nunca. Aunque él tenía como la ilusión de que iba a pagar. Tenía la buena voluntad de pagarlo si pudiera. Porque el castigo no lo quería. Y el rey lo perdona. Pues es un signo de cómo el pecado es algo que destruye. Algo que es impagable. Cuando leemos un poquito y entendemos qué significa 10,000 talentos o entendemos qué significan las vasijas estas llenas de agua que convirtió Jesús en vino en las bodas de Caná, o entendemos un poco acerca de la levadura, del efecto que tiene en la masa, de las cosechas, de las costumbres de la época, pues entendemos un poco mejor lo que nos quiere decir Dios. Por eso es bueno cuando leemos el Evangelio, cuando leemos la Biblia, tener una edición en la cual explique un poco pues esas cosas concretas que a lo mejor nos quedan lejos culturalmente, porque Dios nos habla, nos quiere hablar a través de eso. Pues por eso decíamos, leemos, entendemos un poquito mejor lo que quiere decir, estudiamos algo y nos imaginamos la escena como un personaje más. Si yo fuera este personaje, ¿qué haría? ¿Qué hubiera hecho? Si yo fuera este otro, ¿cómo me habría comportado respecto a esta situación? Y le vamos pidiendo a Dios, Señor, auméntame la fe, ayúdame a ser más audaz en estos temas. Podemos también, para escuchar a Dios, servirnos de otros textos.
de la vida de los santos, por supuesto, porque los santos son los amigos de Dios. Ellos saben cómo ser amigos de Dios y qué es lo que le agrada a Dios. Y vamos a leer sus escritos, que a fin de cuentas se inspirarán en el Evangelio. Otras veces Dios nos habla sin esas mediaciones y en el fondo del corazón nos explica las cosas o nos hace ver algo. Por ejemplo, hace rato que decíamos, tengo este problema, lo platico con Dios y en ese momento entiendo que estoy siendo egoísta, que me estoy dejando llevar por un sentimiento de venganza. Pues ahí Dios me dio una luz. Pues ya que hemos visto cómo nos habla Dios, veamos ahora cómo hablar nosotros con Dios. Y esto implica saber dos cosas. Primero, ¿de qué le vamos a hablar a Dios? ¿Qué vamos a decirle a Dios? Y después, ¿cómo decírselo? Te voy a dar un punto de camino que explica un poco qué hablar con Dios. Me has escrito, orar es hablar con Dios, pero ¿de qué? ¿De qué? De Él, de ti. Alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas, yacimientos de gracias y peticiones, y amor y desagravio. En dos palabras, conocerle y conocerte, tratarse, hablar de Él y hablar de nosotros. Obviamente, eso es una plática personal, algo que nos afecta y que nos gusta realmente saber de la otra persona. Cuando queremos a alguien, pues buscamos platicar con esa persona y platicar de lo que ha vivido, de lo que piensa, de lo que va a hacer. Nos interesamos por lo único que hay, lo único e irrepetible que hay en esa persona, al igual la otra persona en nosotros. Hay conversaciones de pasillo o de ascensor que son impersonales sobre el clima, incluso sobre el fútbol, cosa que es muy importante, pero pues son conversaciones que a veces uno tiene para hablar de algo. Simplemente, pues tenemos que hablar de algo, pues hablemos de algo irrelevante. En cambio, cuando hay alguien que quieres, pues le preguntas pues sobre lo que ha hecho, sobre sus proyectos, pues igual con Dios. Cuando hablamos con Él, ¿de qué vamos a hablar? De Él, de ti. Pues vamos a hablar de Dios, con Dios. Y al hablar con Jesús, pues Él nos dice que Él es el Hijo. ¿El Hijo de quién? Pues del Padre. Pues hablamos también con el Padre, conocemos al Padre porque Jesús nos enseña quién es el Padre. Hablamos con el Espíritu Santo porque Jesús nos habla del Espíritu Santo. Hablamos con María porque ella es la madre de Jesús. Al conocer a Cristo nos damos cuenta que Él es perfecto Dios, perfecto hombre, y todas esas dimensiones pues las vamos conociendo. Hablamos con Jesús sobre la iglesia, sobre su cuerpo místico, que es la iglesia, que somos nosotros. Y al hablar con Él pues nos damos cuenta que somos hijos de Dios, que Él es nuestro hermano, que somos hijos de la iglesia, que María es nuestra madre también. Y todo eso nos afecta. ¿De qué manera me afecta? Pues en la oración precisamente vamos viendo cómo nos afecta y cómo yo puedo ser más feliz, cómo puedo vivir con más plenitud mi vida al ser consciente que soy hijo de Dios, al ser consciente que soy parte de la iglesia, que recibo tantas gracias y que puedo aportar tanto, que tengo el cariño materno de la Virgen que constantemente me asiste. Hablamos con Dios de nosotros mismos. El tema de la oración es el tema de nuestra vida. Todo, obviamente lo espiritual, pero no solo lo espiritual, sino también lo más material.
nuestro trabajo, nuestro estado de salud, nuestra familia. Todo eso afecta nuestra vida espiritual y lo platicamos con Dios. Pero también, aunque no afecte tanto nuestra vida espiritual, lo platicamos con Él. Porque queremos que Él esté presente en todas esas dimensiones. Si platico con Dios de cómo conduzco el automóvil, si platico con Dios de cómo como, si platico con Dios de cómo aprovecho el tiempo libre, pues entonces después en esas actividades será más fácil acordarme que Dios me está viendo. Dios está esperando que esa actividad la realice con perfección, que la realice con amor a Él. Si hago oración de esta manera, entonces con Dios será la persona con quien más platicaré. Porque platicaré con Él no solo en los ratos específicos que dedico a hablar con Él, sino también a lo largo del día. Y cuando vamos a la dirección espiritual, pues no estaremos hablando de todo, sino de las cosas como más importantes que Dios nos dijo en la oración, que nosotros hemos estado platicando con Dios. En mi oración he estado llevando estos temas y me he dado cuenta que Dios me está pidiendo, Dios me está animando a que vaya por este camino. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Qué decirle? Pues decirle toda nuestra vida y procurar meditar su propia vida para poder escuchar lo que Él me está diciendo. ¿De qué manera decírselo? Pues lo más importante en la oración es el amor. El amor con que le decimos las cosas, la sencillez con que le decimos las cosas. Comentaba el padre Javier C.C. en esas clases sobre la oración que tuve oportunidad de escuchar, cómo pues la vida de la Virgen pues era toda de oración, porque ella estaba constantemente hablando con Jesús. Y recordaba aquella escena de la película de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, en la que está Jesús trabajando en el taller y llega la Virgen y le dice: ya vente a comer. Y se acerca y le ofrece agua para que se lave las manos y platican un poco acerca de... Pues ese ya vente a comer es oración. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose a Dios. La Virgen se está dirigiendo a Dios y están dialogando. Y esa oración, decía este sacerdote con mucha audacia, esa oración era tan valiosa como aquella oración de María con la cual le dice a San Gabriel Arcángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Esas palabras que decimos todos los días en el Ángelus, que han sido importantísimas para la historia de la salvación. Pues esa oración de la Virgen en el día a día en el que se dirige a Jesús, pues es tan agradable a Dios como la otra, porque está hecho con total amor. Y decía incluso, quizá la que hace la Virgen posteriormente, ya cuando Jesús es grande, tenía todavía más amor en su corazón porque había crecido, se había desarrollado en el tiempo y había crecido el amor de la Virgen a Dios. Por lo tanto, ese vente a comer es una oración muy agradable a Dios. Obviamente, el hágase en mí según tu palabra tiene muchas más consecuencias en la historia de la salvación que el vente a comer. Pero en sí misma, la frase y el acto y el dirigirse a Dios, y en esos diferentes momentos, pues son iguales o incluso más el que es dicho después, porque ha crecido en amor. Pues son palabras que nos animan a nosotros. Es decir, cualquier cosa que yo platique con Dios y se la platico con amor, pues tiene valor. Y en el día a día tenemos esa facilidad de hacer oración todo el tiempo. Desde que nos levantamos podemos dirigirnos a Dios y darle gracias por el día que estamos empezando. Cuando vamos a comer, pues nos dirigimos a Dios y le damos gracias porque vamos a comer. Y si está muy buena la comida, pues le agradecemos que haya hecho estos productos tan buenos y que unas manos las hayan preparado para nosotros, y si vamos con una persona le decimos a Dios algo sobre esa persona. Eso es la vida
contemplativa. Ya hablaremos un poco más adelante de ese tipo de oración. Pero lo que le decimos a Dios, decírselo con amor, decírselo con sencillez. Acuérdate cómo Jesús muchas veces en el Evangelio anima a la sencillez, a huir de las complicaciones, de las muchas palabras para dirigirnos a Dios, porque Dios sabe lo que necesitamos. Hablar con Dios con audacia, con sencillez, con amor, con audacia. Hay un punto de camino en el que San José María da un consejo para la oración y dice: no pidas a Jesús perdón tan solo de tus culpas, no le ames con tu corazón solamente, desagráviale por todas las ofensas que le han hecho, le hacen y le harán. Ámale con toda la fuerza de todos los corazones de todos los hombres que le hayan querido. Sé audaz, dile que estás más loco por él que María Magdalena, más que Teresa y Teresita, más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier. Ámale con todos los corazones, desagráviale por todos los pecados y di que lo amas más que estos santos, esos 8 santos que cita San José María en ese punto. Son santos que se han caracterizado por ser muy audaces en sus acciones de amor a Dios. Y San José María dice: dile a Dios que lo amas más que ellos. Pues la verdad, si yo lo amo tanto, pues eso no es verdad, podríamos pensar. Y efectivamente, pues no es verdad y no va a ser si no se lo decimos. Si se lo decimos, Él nos puede dar la gracia de amarlo más y más, de amarlo cada vez más, o al menos tener ese deseo de amarlo así. Eso le es muy agradable, escuchar que tenemos esos deseos de amarle tanto, como los enamorados aquí en la tierra. Yo haría todo por ti. Pues es agradable escucharlo, aunque quizás sabemos que la otra persona tiene limitaciones y no es capaz de tanto, pero pues escucharlo siempre, cuando es acompañado de un deseo sincero, pues es agradable y es un acto de amor. Incluso tener esas audacias nos puede llevar a que Dios nos pueda también hablar con más claridad. Y le sucedió a San José María. En una ocasión le daba la comunión a unas monjas y San José María en su interior, con su mente, le decía a Jesús en la hostia, le decía: Jesús, te quiero más que esta. Lo decía en su mente. Dice: el cuerpo de Cristo, amén. Y en su mente iba repitiendo: te quiero más que esta, te quiero más que esta. Hasta que él escuchó en su corazón que Jesús le decía: obras son amores y no buenas razones. O sea, si realmente me quieres más que estas mujeres, pues haz esto que tú sabes que tienes que hacer. Pues también Dios aprovecha cuando somos audaces, cuando somos generosos y le decimos estas cosas para animarnos más. Yo te quiero más que estas personas, te desagrado por todos los pecados de la tierra. Pues Dios nos dice: hey, pues aléjate más del pecado, haz estos sacrificios, esfuérzate. Pues así hemos de hablar con Dios. ¿Qué decirle? ¿Cómo decírselo? Con sencillez y con mucho amor. Bueno, pues esto fue la primera sesión. Vamos a continuar después hablando un poco más de la naturaleza teológica de la oración y de los diferentes tipos de oración. Hasta la próxima.